Hola amigos de la Sub30, el magazine para ver y mostrar todo lo que somos. Dicen por ahí que cuando Dios le da a uno un don, este va acompañado de un látigo, porque ser genio también implica ser catalogado como un bicho raro y que a uno le exijan más de la cuenta. A nuestra invitada de hoy siempre le ha molestado que le digan niña genio, primero porque no es una niña y segundo porque eso le trae recuerdos un poco agridulces. Ella toca piano. Hasta ahí todo bien, pero lo hace con virtuosismo desde los 8 años y de corrido hasta los 20, acumulando un récord de 600 recitales alrededor del mundo. Pero en un momento se cansó de la rutina de ser estrellita y decidió tener una familia a la edad de uno, en donde hasta ahora estamos descubriendo el mundo. Desde siempre ha tocado piano, pero ahora lo combina con la docencia y con la gestión cultural. Ella dice que es ciudadana latinoamericana, pero es colombiana, nada que hacer. Quiero presentarles a la pianista Pilar Leiva. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, Simona. Bienvenida sí. a la Ay, Sub30. Y sí, soy colombiana, soy muy colombiana. Nada que hacer. No, nada que hacer. Bien, Nada empecemos. que hacer. Vale. ¿Qué implica ser pianista académica en un país donde es más importante tener el factor X? Por lo menos ahora y desde siempre también. Mira, es una pregunta buenísima. Yo creo, me siento muy privilegiada porque tratar de aportar algo diferente, efectivamente, el factor X es rico y produce como una sensación de ir un poquito más allá, ¿no? Tenemos otras cosas y podemos ser mejores en muchos aspectos ya más íntimos y más. La música clásica en concreto y de ese tipo de entrenamiento es una búsqueda continua de sí mismo y dentro de uno mismo, ¿no? Y de superación a nivel de estudio, a nivel de dedicación, de muchas cosas lindas. Y yo creo que es casi medio poético poder pensar que puedas dedicarte a un alumno a que haga una línea melódica un poquito más bella o más hermosa para competir con él mismo y con el resto del mundo, ¿no? Versus la televisión, no digamos Factor X, que tiene pues, cosas muy bonitas, pero sí la moda, el cuerpo, o sea, tenemos otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 momentos más importantes, según Pilar, en su historia musical? yo sí recuerdo la primera ocasión importante de haber tocado en público y de haber sido reconocida. Esto fue en enero del año 57. Precisamente ya hace 50 años, lo recuerdo vivamente, los detalles de los ensayos previos a esto, el encuentro con Claudio Arrau, la primera encuentro con Claudio Arrau para tocar el concierto de la coronación de Mozart, preparándome para ese concurso y preparándome para venir a Colombia en el mismo año 57, en agosto. Pero ¿por qué me llama mucho la atención esa fecha? Porque realmente mis competidores tenían 14, 15, 16, 18 años. Pero yo no soy consciente de eso sino hasta mucho después. Yo sabía que era importante y recuerdo como importante, pero no asumo la significación de ello sino hasta vieja. No, hasta vieja. Número 2, el concierto de Tchaikovsky que toqué con el maestro Rotz en el año 67 sería. En el Colón. No, este fue en lo que era el Teatro Colombia y que es hoy día pues el Jorge Eliezer Gaitán, lleno de gente. Yo estaba muerta del susto, pero muerta del susto. Me acuerdo que mi hermana me trataba de calentar las manos y salí, pero me fue muy bien, fue espectacular. Recuerdo la sensación y recuerdo esa escena, como ese momento. ¿Y el tercero? El tercero, en Estados Unidos, en un reconocimiento que hicieron unas maestras de una comunidad donde viví yo durante 4 o 5 años, que me hicieron invitándome a estrenar un piano Steinway y estrenar un salón de auditorio de la ciudad en Coral Springs, en la Florida. Y fue muy emocionante porque fue un reconocimiento a una extranjera de un trabajo con los alumnos
y el piano era hermosísimo, durísimo, nuevo, me tocó darle durísimo, antes me dieron los permisos respectivos, cosa que no era fácil, pero le pude dar mucho al piano a amansarlo. Entonces la experiencia de amansar el piano y amansarme a mí misma frente al público de nuevo, eso fue una experiencia muy, muy chévere. El piano siempre fue algo cotidiano en la casa, siempre estuvo. Pero ¿cómo fueron los primeros acercamientos de Pilar con ese instrumento? El primerísimo realmente es un piano blanco en mi casa, que era, pues, el teclado me llegaba muy arriba, no me acuerdo. Pero luego en Nueva York mis padres compraron casi enseguida un piano y mi hermana mayor empezó a tocar. Y así, no, el acercamiento, pues el piano siempre estuvo en la casa y a mí siempre me gustó. Y en una época ya pues muy pequeña, Pilar tiene que estar en Estados Unidos, la familia tiene que emigrar. ¿Por qué y a qué ciudad? Fuimos desterrados por Rojas Pinilla y llegamos a Nueva York. A Nueva York, una ciudad pues muy excepcional, que también soy neoyorquina. Soy colombiana y soy neoyorquina. Y eso yo creo que nos pasa a muchos colombianos, ¿no? La bicultural, la situación bicultural. Pero sí, llegamos a Nueva York y la vida nuestra fue allá hasta muchos años. Y en esa época tus papás te apoyaban mucho musicalmente, pero aparte de eso ya en Estados Unidos existía un contrapeso que era como en cuanto a la belleza estándar y todo lo que giraba alrededor de la discriminación y eso. Pilar. Sí, hay un poco de eso en la historia de todos nosotros que hemos tenido la situación de vivir en los Estados Unidos en unas épocas determinadas, pues por ser morenos, y yo era más morena que otros miembros de mi familia. Entonces, sí, ese tipo de discriminación sí era real. Sí, era real. Recuerdo cuando mi hermana Inés y yo hablábamos en inglés en el subway, pues para que no reconocieran
que éramos latinos. Pero afortunadamente eso se ha superado. Bueno, una historia pequeña hay detrás de toda la historia que nos está contando también Pilar en Estados Unidos, y fue algún día en un programa televisivo que invitaron a Pilar y la entrevistaron y tuvo una confusión entre dos palabras. Sí, fue dramático. Yo tenía 6 años y no hablaba aún en inglés. Entonces me preguntaron que cuántos años tenía y yo dije que sex, porque pues no acababa de aprender que sex. Toda la burla de todo el mundo. Y yo era muy acomplejada realmente, y a mí me presentaban en mi casa como la talentosa, pero la más fea y la negra de la casa. Y así se me quedó hasta hace muy poco, les cuento, hace muy poco que yo me miro al espejo y no me produce problemas. O sea, no me produce ninguna ilusión tampoco, te cuento. Pero ya menos problemas, ya de vieja de nuevo. Pues veamos qué opina uno de los hermanos de Pilar aquí en la Sub-30. Yo soy Jorge Leiva Durán, hermano de Pilar. Somos 8 hermanos, yo soy el cuarto, Pilar la quinta. Rojas Pinilla se toma el poder. Mi papá era ministro de Obras Públicas el 10 de junio del 53. El 11 lo nombran ministro de Defensa con la orden de destituir a Rojas y de ser la figura nacional que estaba planeando un país nuevo, todos los aeropuertos del país, todas las carreteras importantes, todos los puertos del país, él los planeó y estaba realizándolo de un momento para otro. Se va a Estados Unidos a ser un don nadie, muy criticado por el nuevo régimen, etcétera, etcétera. Todo eso crea un ambiente de desesperación y de angustia que mi papá maneja a través de la música, creando una orquesta de todos los hermanos. Y había una chiquita muy inquieta, insoportable, necia. Entonces, para dejarla quieta, le pusieron un acordeón, que no va en una orquesta, pero por lo menos se distraía. Y pieza que aprendía en el acordeón, pasaba al piano, chiquitica, yo no sé si 3, 4 años, la tocaba mejor que cualquiera. Entonces vieron que tenía una habilidad brutal y buscan unos profesores de un nivel académico, de un nivel musical, brutales, de lo que son a la vez amigos de Claudio Arrau, que es considerado el mejor pianista que tuvo el siglo XX, origen chileno, americano, y Arrau coge a Pilar como alumna favorita. Conmigo fue como éramos los más cercanos, conmigo fue muy especial, muy cariñosa, muy tierna, pero muy independiente, muy rebelde desde chiquitica. Ella nunca tragó nada entero, nunca se dejó imponer nada. En 1957 vuelves a Colombia y tienes un concierto en el Teatro Colón junto con el maestro Olaf Roths a los 9 años. 8. ¿8 años? Sí. Bueno, me descacho un año, pero igual, a los 8 años. Sí. ¿Qué significaba para ti? Y además, ¿cuál era el repertorio? A ver, Hablemos no un poco del significaba concierto. nada. Era como cualquier concierto. Sí, era completamente normal para mí. Ya había tocado en enero en Estados Unidos en un ambiente muy competitivo, pero no significaba nada. Era una cosa normal. Empieza a significar con el tiempo, con la edad. En ese momento era una forma de hacer lo que había que hacer, que era tocar en público, después de toda la preparación de 1 año y medio, 2 años, desde que había empezado. Pero sí es especialmente hermoso para mí el momento en que Olaf Roths me llama a la escena. Claro, era imponente el teatro. Esa parte sí es imponente. El teatro era imponente. Colón. Claro, el Teatro Colón. Y la orquesta, las expresiones de los músicos, una curiosidad, y la gente alrededor del teatro, la directora entonces, Cecilia Fernández de Soto. Y me acuerdo perfectamente de esa expectativa, de con qué va a salir esta niña. Pero el momento preciso, después de que la orquesta ensaya, que se voltea el maestro Roths, que era alto, muy imponente, él hace este gesto. Me llama así, y yo en ese momento sí me asusté. Bárbara, ya me había escuchado, ya habíamos tenido una sesión de ensayo con él, entonces él ya sabía qué atenerse.
pero yo no sabía qué atenerme a la orquesta, a la sonoridad de la orquesta. Pero realmente fue muy cómodo. Apenas me senté, el maestro me hizo sentir sumamente cómoda y estaba bien preparada. Y fue fácil, fue fácil. Y dentro de esa preparación, a los 12, te conviertes en maestra, a los 12 años. ¿Cómo era la relación con los alumnos y qué opinaban de tener una profesora? No, eran chiquiticos. Por eso tan eran niños de 5, 6, 7 añitos y yo lo que les ayudaba era a colocar las manos y a leer las primeras partituras. Entonces, no, la relación era estupenda. Cuando uno sabe el tema, pues era sencillamente cómo colocar, cómo hacer unas escalitas, cómo arrancar de sentarse bien, colocar bien y empezar a leer las primeras notas y contar. Y no tanto la reacción del niño frente a la persona que sabe, en este caso aunque tuviera 12 años, sino la relación mía con los niños, que siempre fue apasionante. Adoro a los niños. Yo hubiera tenido 50 hijos. Eso sí, no, eso sí. Toda una orquesta. No, toda una orquesta. Pilar, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a llegar a 1960 y la época de la moda. Tuviste conflictos con ella, ¿no? No, no tuve ninguno, nunca me interesó. Por eso, era un conflicto. No, para mí no, para los demás. Ajá. No, mi querida, si usted se ve espantosa, ¿cómo ese pelo, cómo se viste así? ¿Cómo se le ocurre ponerse falda? Yo tenía unas piernas espantosas y como era fea y era negra y todo eso que me habían dicho siempre, pues nunca me interesó. Nunca me interesó. ¿Y ahora qué opinas de la moda? Nunca me ha interesado. ¿No? Creo que hay un momento chévere que uno puede ponerse lo que le da la gana y nadie molesta. Entonces en eso sí me parece regio. Si aparece uno en bikini, como si uno aparece en peloto, como si largo, corto, amarillo, verde, gris y todo el tiempo, nadie le importa. Y entre más extravagante, más suena. Bueno, pues veamos qué opinan los siguientes jóvenes en el Vox Pop sobre la moda.